Si hay una pregunta que los seres humanos nos formulamos desde la noche de los tiempos es ¿cuál es el sentido de la vida? Le hemos dado vueltas desde todas las perspectivas, desde la humorística, como los Monty Python en la memorable película El sentido de la vida, a la más espiritual de la mayoría de las religiones. Pues hoy en Para Todos Lados vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta tan trascendental con nuestros invitados que les tenemos aquí preparados. Nos acompañan Jorge de los Santos Pensador y artista plástico, Mónica Esgueva, coach, economista y autora del libro Mensajes para el Alma, y también María Teresa Oñate, catedrática de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De entrada, ¿qué entenderíamos por sentido? Vamos, paso a paso. Por ejemplo, Mónica. Pues es buscar salir un poco de la mecanicidad y de los automatismos en los que estamos metidos. De alguna manera la rutina nos absorbe y cuando nos absorbe la rutina simplemente nos arrastra la vida. No tomamos ninguna decisión, no sabemos para dónde vamos, ni para qué estamos aquí, ni para qué hacemos las cosas. Y yo creo que esto es fundamental para los seres humanos, si no seríamos igual que los animales. Sentido. Los filósofos distinguimos tres esferas, la de los afectos, conceptos y perceptos. En los afectos, el sentido recorre el espectro que va desde el amor al odio, y el sentido principal lo encontramos en la amistad. La amistad con los padres, con los hijos, la filía social, la amistad de los amigos, la amistad política, ¿verdad? En el campo de los conceptos, el sentido lo encontramos en el hacer bien las cosas, desde el oficio hasta las ciencias, técnicas, las artes. Y por último, en el campo de los perceptos, que es particularmente interesante para nuestra epocalidad, tenemos la autoconciencia de las imágenes, sean las imágenes acústicas, las visuales, las hápticas o táctiles. Ahí encontramos mucho sentido y mucho placer en compartir, en producir imágenes, y siempre con la autoconciencia también del pensamiento, lo que nosotros llamamos la percepción, que en este caso, digo, con las nuevas tecnologías y con las ciencias de la imagen, es para nosotros particularmente una fuente de sentido, de placer y de intervención en hacer que el mundo sea mejor. De desafío, ¿no? De desafío. Jorge. Mira, el sentido es el porqué. O sea, es esa angustiosa y ese solícito alarido que te levanta todas las mañanas y dice ¿por qué? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué vengo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué siento afecto por determinada persona? O sea, ¿por qué? Frente a ese porqué, hay, digamos, dos maneras de afrontarlo. Uno es la costumbre, es un poco lo que el automatismo, digamos, que decía Mónica. O sea, es la costumbre. Samuel Beckett, en Esperando a Godot, decía una frase preciosa. Dice, el cielo está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Es decir, vivir acostumbrado, vivir sin tener que responderse a ese porqué que nos va martilleando continuamente, eso es una manera de afrontar, digamos, el sentido, una manera que te lleva a la vida y no a la existencia. Pero claro, a mí me resulta sorprendente la gente que no se sorprende, o sea, la gente que no es capaz de asombrarse ante ese porqué, ¿sabes? Entonces, la segunda manera es la pasión, hacer de esa sorpresa, de ese extrañamiento con relación a la propia existencia, el sentido, ¿no? Y bueno, yo te diría eso así como de inicio. ¿Ese por qué serviría o debería servir para explicarnos el por qué estamos aquí? Es que yo creo que no es tanto el por qué, sino el para qué. Yo creo que el por qué es una cuestión que no vamos nunca a llegar a encontrar una respuesta, pero el para qué sí nos puede dotar de profundidad a nuestras vidas, salir un poco de los automatismos. De alguna manera, si nos quedamos en ese ser un poco sonámbulo en la vida, ir dormido o medio dormido, cuando estamos sobreviviendo, esto hace que al final nos perdamos en esos vericuetos. Entonces, el poder ser menos fotocopia y menos masa y ser un individuo que elige, que tiene más libertad a la hora de elegir su camino, esto es solo cuando tú te preguntas el para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? No tanto el por qué. No sé si María Teresa estaría de acuerdo. Yo lo que pasa es que creo que en estas esferas de las que hablamos, y evidentemente en lo indispensable de la sorpresa, el extrañamiento, la relación con la alteridad, para que sí seamos humanos, ¿verdad? Hay ejes conflictivos desde siempre, ¿verdad? Marta decía, desde la noche de los tiempos,
estos ejes conflictivos son particularmente cognoscibles para los ciudadanos y las ciudadanas de las sociedades occidentales de hoy. Dos de ellos son muy repentizables. Uno es la tensión de inversa proporción entre intensidad y seguridad. Naturalmente somos vulnerables, nos exponemos, ¿verdad? Porque si no tendríamos una vida muy pobre, pero esto tiene que, al mismo tiempo que poder ser controlado en parte por el sueño occidental de la racionalidad, de poder vencer a la locura, a la explotación, a la injusticia. Ese eje es muy importante, el de la exposición pasiva a la vulnerabilidad, y sin embargo una enorme riqueza, y al mismo tiempo el control racional. El otro eje es el de cómo hacemos que pueda haber una concordia entre las optimidades. Porque claro, no estoy hablando ni del asesino ni del ladrón, este ya tiene bastante con que no le pillen o con que no le vean. Entre las gentes de buena voluntad, el problema es concertar las excelencias familiares, las de la amistad, las del conocimiento, las del... Esto tiene, en sociedades tan complejas como las nuestras, un borde de riesgo muy grande, porque a veces fractura, hay que poder dar entonces unidad. De tal manera que esos dos factores de tensión, declinándose sobre las topologías de los placeres y las capacidades y las excelencias de las que he hablado, ya dan lugar, en efecto yo estaría de acuerdo con Marta, a no ser que alguien sea completamente un zombi, un alienado, ya se ha preguntado, y aquí el asunto está en para qué y en cómo se hace para poder dotar y tener el feedback de actividades retroalimentativas en comunidad, en instituciones justas, cómo se hace, ¿verdad? Y eso está muy estorbado, de eso ya hablaremos más adelante, está muy estorbado en nuestro mundo por otros factores, que son los que no permiten que haya virtud y que haya excelencia y que haya comunidad. ¿Se está refiriendo a elementos que distorsionan esa percepción del individuo? Pues por ejemplo, que le evitan preguntarse cosas. Del individuo y de la comunidad, porque claro, sin ese modo de compartir tampoco hay, ¿verdad?, el zoón político en el que el zoón, el animal que pertenece al logos y a la politicidad, no se da. ¿Cuáles son esos factores que intervienen sobre todo? La corrupción, la injusticia, la incapacidad de la distribución, eso ya son factores contextuales, históricos y políticos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría hacer también otra pregunta. ¿Siempre tiene que haber un sentido en nuestra existencia? ¿Siempre tiene que tener sentido? Sí, naturalmente que tiene que tener sentido en nuestra existencia, y el problema del tener sentido en nuestra existencia es que si nosotros no le damos sentidos nos la impondrán, que encaja un poco con lo que está comentando Teresa ahora mismo, ¿no? Nosotros, si no tenemos una capacidad crítica frente a la creación de sentido, ese sentido nos vendrá impuesto desde fuera. Es decir, nosotros, vuelvo porque en fin son muchas cosas, Teresa es un torrente y entonces va abriendo muchas veredas y vamos a intentar, no sé, que el espectador tampoco se distraiga mucho, ¿no? Cuando Teresa habla de la racionalidad, el sentido lo podríamos definir como una razón para la existencia. Pero cuando decimos que es una razón para la existencia, ya estamos cayendo en un principio de razón, es decir, ya estamos haciendo de la razón nuestro sentido. Es decir, nosotros como seres racionales que se encuentran inmersos en algo que podría llamarse lo real, o sea, en algo que es caótico, en un mar oceánico que no permite ninguna indiferenciación, que no nos permite sobrevivir, que no nos permite explicarnos a nosotros mismos, necesitamos ese principio de razón. Antes el principio se descubría. O sea, antes, hablo de epocalidades antiguas, o sea, de otros momentos, el sentido se descubría, es decir, uno tenía que tener la suficiente preparación como para acceder a ese sentido que ya estaba dado, que era, por ejemplo, Dios. Entonces, uno que tenía que hacer, uno tenía que prepararse como para poder llegar a comprender racionalmente el sentido racional y emocionalmente, que es un tema muy importante también, de lo que era Dios. Ese era el primer. Después, o sea, después del fracaso, después del grito de Nietzsche, de Dios ha muerto, que no quiere decir que el Dios tal y como se entendía haya muerto, sino que lo que ha muerto son los sentidos, o sea, el sentido unívoco, el sentido que tiende a aglutinarse y a hacerse totalitario, o sea, aquel sentido que explica todo a todos, ese sentido, Nietzsche constata tristemente en gran medida que ha fallecido, o sea, que eso ya no existe. A partir de ahí, pues toda la historia del pensamiento que lo que, digamos, precede o que sigue a Nietzsche, entonces lo que hace es dar el sentido, o sea, desde la fenomenología al existencialismo, a la posmodernidad, a la hermenéutica, de la que Teresa conoce perfectamente. ¿Cuál es el problema ahora? Que ahora
la tendencia es ni a descubrirlo ni a dárselo, sino a adquirirlo. Se ha convertido el sentido en un bien de consumo de lo más solicitado actualmente. ¿Vivimos hoy ante una falta de sentido, una falta de explicación? Yo creo que hay bastante. Creo que estamos en un momento de la historia en la que las personas no lo consideran importante. Estamos muy distraídos por muchos estímulos, estamos muy preocupados por la supervivencia, muy obsesionados por triunfar y que se note que triunfamos, pero esto, que es algo tan esencial y tan importante en la vida de cualquier ser humano, que tendría que serlo, hoy en día no lo es. Entonces yo creo que es parte también, es un indicador, es un signo de los tiempos que nos ha tocado vivir y con el peligro que esto lleva también, porque cuando hacemos las cosas sin sentido, porque no hay sentido, sin un para qué, podemos terminar cargándonos el planeta, que es el camino que estamos llevando. Aquí se han dicho ya cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, el problema de la muerte de Dios es esencial, porque no es que haya muerto solamente el Dios patriarcal todopoderoso, sino que lo que ha muerto es todo un sistema de valores que era el de la metafísica, de otro mundo, de después, de más allá, ciencia técnica y además lo que llamamos nada menos que la superficie de inscripción donde situamos nuestras percepciones, es decir, un tiempo lineal que progresa con una humanidad general hacia su moralidad, no existe, es un cuento chino, un cuento contado por los vencedores, además, como dice Walter Benjamin, ¿verdad? Eso no significa que después de la muerte de Dios, la filosofía, en la hermenéutica, en la deconstrucción de Derrida, en el postestructuralismo, en todo lo que son los movimientos de las corrientes actuales de filosofía, no se haya aprestado a la alternativa. La alternativa es que sí hay lo sagrado indisponible, sí hay los otros dioses de las otras culturas, incluso las divinidades de las excelencias, de las acciones animadas en el hombre y en los animales que dan lugar a comunidad. Es decir, que el problema para nosotros, en efecto, tiene dos ejes, y ya también hace un momento indicaba Mónica que el problema ecológico es para nosotros esencial. Los dos ejes son que somos sujetos en parte individuales, pero también tenemos un contexto histórico que sobredetermina dónde estamos. ¿Dónde estamos? Es la pregunta esencial para el sentido. Solo una palabra en relación a eso, ¿verdad? El problema no es solamente del individuo, el problema es que nuestra epocalidad son dos y están cruzadas. Hay un mundo nihilista de capitalismo de consumo, inmundo, donde todo es una mercancía sobreexpuesta. Ese, sin embargo, ha muerto, pero está dando los coletazos de un animal herido enormemente violento. Y ya hay un mundo alternativo por el que tenemos que luchar, que desde luego es ecológico, que es transhistórico, si tenemos ocasión hablaremos de eso, y que se abre sobre todo a la diferencia de lo no humano, de los otros pueblos, las culturas, los otros parados posibles, los animados, y esto es un reto de una tarea del pensar para el sentido inmensa. ¿En qué afecta la falta de sentido a la verdad o, como decía Matresa, a lo que está sucediendo? Es que eso es fundamental y es un poco lo que estábamos apuntando al principio. Es decir, el otorgar sentido es un marco gramático de explicación y de convivencia. Es decir, está absolutamente vinculado al tema moral. Es decir, ¿qué hace la moral? ¿Qué hace una moral, por ejemplo, cristiana, una moral cientifista, una moral razonable? ¿Qué hace? Es decirte cuál es tu sentido. ¿Cuál es el sentido? Por eso hablábamos antes de descubrir el sentido. Es decir, ¿cuál es el sentido al que tienes que llegar? Por tanto, en ese marco, es verdad lo que te decía Teresa, o sea, nosotros somos entidades excéntricas, es decir, entidades que se tienen que construir hacia el afuera, que tienen que darse sentido hacia el afuera, pero somos entidades con un centro, o sea, no partimos de la nada, no tendríamos tiempo si partiéramos de la nada. Tenemos que llegar y ser adoptados por esa gramática de explicación de sentido, que es lo que llamamos la moral. O sea, es decir, uno nace y al poco tiempo es del Barça y no es del Madrid. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Porque ha venido una divinidad? No, porque vive en una estructura de previos, vive en una estructura, en una preconcepción que le da su entorno. En cuanto a eso es fundamental el sistema moral, digamos, para vincularlo con el tema del sentido, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, lo que acaba de decir Jorge. Cuando descubrimos una justificación de nuestra existencia, siempre sustituye a otra justificación, es decir, lo que acaba de decir, ¿no? Nace no la sustituye, y se hace del Barça. Sí, pero no la sustituye, que en esto es muy curioso, o sea, mantenemos sentidos de discursos antiguos y recientes sin que colisionen. Es decirte, por ejemplo, cuando la crisis religiosa
de la Contrarreforma, siglos XVI, siglos XVII, destruyen Europa, es decir, cuando nos damos cuenta de que la religión católica, protestante, anglicana, está destruyendo Europa, está desapareciendo la gente, o sea, se muere la gente porque ese sentido religioso está acabando con la gente, aparece la ciencia, aparece el pensamiento científico, aparece un nuevo paradigma, es decir, un nuevo sentido, todavía totalitario, todavía en ese sentido metafísico, aparece un sentido, pero no deroga, digamos, la religión. Se hacen compatibles, no son compatibles, pero son tolerables entre ellos, ¿no? Es que yo creo que la palabra justificación me parece que tiene una connotación negativa que no es la más adecuada. Porque parece que si decimos que es una justificación y que estamos buscando una justificación, es como si de alguna manera esta existencia pues fuera completamente azarosa y casual y absurda, y entonces nos tenemos que engañar, encontrar un premio de consolación diciendo que esto tiene un sentido. Yo creo que esto es lo que nos hace ser mucho más profundos, lo que nos lleva a lo transpersonal, es decir, a lo que va más allá de nosotros mismos. Esto es lo que nos conecta con otros seres humanos, con otros seres vivos. El que haya un sentido de la vida es lo que nos empuja, es el motor que nos empuja a buscar y a crear un mundo mejor, y lo que nos lleva a desarrollarnos como seres humanos, a desarrollar nuestras capacidades, a crecer. Sin sentido de la vida esto es imposible. Yo lo que me refiero es que si puede cambiar ese sentido de la vida. Antes una vida o alguien podía justificar su forma de pensar, su moral, todos sus valores en algo, eso cae o eso cambia, es decir, es inamovible. Ya lo ha hecho, Marta, ya ha cambiado. Es decir, nosotros ni siquiera estamos en la secularización laica, sino que estamos en un contexto politeísta de lo sagrado indisponible en todas las culturas, y lo que decía hace un momento Jorge de los Santos es enteramente cierto y lúcido de nuestra situación. ¿Cuál? Que están los estratos. Es la primera vez, como ya no tenemos expansión porque hemos tocado el límite de la Tierra, como sabemos que somos finitos y que el ser mismo es finito y que el ser se muere y que nos necesita desde el punto de vista del cuidado, a partir de ese momento, aquello que decía Nietzsche tan comunicativamente, yo soy todos los hombres de la historia. Grecia está mucho más cerca de lo que estuvo nunca. Determinadas situaciones del medioevo, en una ciudad como Barcelona, que ama el gótico con razón y que nunca lo ha sepultado, que sabe que es un pasado posible, futuro, abierto, ¿verdad? Hay dimensiones del Renacimiento, dimensiones del medioevo, dimensiones de la Ilustración, todas las cuales son posibles para nosotros porque somos transhistóricos. Nosotros no superamos ya los pasados, sino que heredamos, en lo que Gadamer llama una pietas, heredamos lo mejor de lo posible de los pasados. Es decir, al revés, nuestro problema, y yo estoy de acuerdo con Mónica también en eso, es que todo tiene demasiado sentido. Hay que poder encontrar prioridades y poder saber dónde estamos. Y para eso, desde luego, asomarse a la diferencia, a la alteridad, a la solidaridad, hacer que estos políticos corruptos dejen de molestar la posibilidad de la excelencia y de la unidad de las excelencias. Bueno, 220 millones de pobres en el planeta, ¿verdad? Mientras tanto, sin embargo, nosotros, acuciados por la excelencia del hipermundo maravilloso, claro, todo eso necesita un equilibrio que es nuestra tarea hacer real. Jorge. No, pensaba que me iba a preguntar, perdona, Marta. No, estoy esperando tu opinión. Naturalmente es así. Este es el nuevo paradigma. Es decir, un cambio de sentido es un cambio de poder porque es un cambio de verdad. Esto es importante saberlo, esto también Nietzsche lo manifestaba muy claramente. Es decir, donde se encuentra una verdad, siempre hay un poder que se ha impuesto con esa verdad. O sea, son prácticamente sinónimos, poder y verdad. Ahora, naturalmente, hay un cambio de paradigma. Estamos viviendo ese estar estratificado, esa existencia estratificada. No la vida, que la vida es el automatismo que decía Mónica. Nosotros no vivimos, coño. Nosotros existimos. Eso es algo que nos cuesta entenderlo, porque tendemos siempre a vivir, a dejarnos llevar por esa costumbre de la que hablábamos antes, ¿no? Y entonces, cuando se produce el cambio de paradigma, que ahora entra ese paradigma comunitario, es decir, de la verdad. ¿La verdad qué es? La verdad es lo que sale de la comunicación dialógica en la comunidad. Eso es lo que pasa ahora. No es ya pues ese capitalismo, digamos, del que todavía estamos padeciendo los efectos, ¿no? Bueno, hemos hecho el esfuerzo de intentar encontrar sentido a la vida con María Teresa Oñate, con Mónica Esgueva y con Jorge de los Santos. Aquí nos atrevemos con todo. Muchísimas gracias a los tres por su reflexión. Gracias a vosotros. Gracias.